¿Me escuchan? Te escucho bien. Comparto pantalla, seguimos. No, ya. Te estoy buscando para darte el host. Miren, mira, te felicito, va excelente. Gracias, un poquito largo. Sí, sí, pero bien interesante. Es bueno cuando las charlas así como estas generan bastantes dudas y preguntas. Y bueno, sin embargo, la premisa es siempre, si no estamos seguros, como dice la doctora Marian, de lo que vamos a realizar, es preferible referir al paciente y explicarle la situación. Y lo otro es que tenemos que tener bien en conocimiento, aparte de esta charla, completar la información en la bibliografía correspondiente, el buen conocimiento del medicamento y de las patologías asociadas a esto, las complicaciones, los efectos secundarios, para que el momento de que seamos promotores de salud en los centros de atención primaria, logremos contestar las preguntas, ya que este es un tópico que genera muchas dudas con respecto a la población y contestar de manera adecuada va a generar confianza en todos nosotros, porque van a decir, mira, me atendió un médico venezolano, el cual está bien formado, el cual me sacó de la duda y el cual maneja información adecuada. Listo, mira, ya puedes compartir. Salud. Salud, mi amor. Puedes cerrar los micrófonos, Miguel. No. Sí, tienes que hacerlo tú porque estás de host. Ah, es que no Te sé metes en cómo participantes ya va. Me meto en participantes. y le das silenciar a todos. Ya va. Me meto en participantes y le doy silenciar a todo. Listo. Ok, sí. Hay una bibliografía que les traje. Está muy buena, está muy didáctica. Y ¿qué pasó? ¿Se está compartiendo la pantalla, Miguel? Ay, carajo. ¿Cómo que me salí? Miguel, ¿me escuchas? ¿Qué pasó, hijo? No, como que se me salió. Mira, que yo porque aquí no me ensalada, ¿entiendes? Sí, es buena. Chao. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿alguien me puede escribir si me escucha? Por favor. No sé si me escuchan, hijo. Me dice el micrófono y bueno, lo peor. Hola, ¿me escuchan? Miguel, ¿me escuchas? Hola, ¿alguien me puede decir si... Ah, es que detuve todos los... Se acabaste con eso.
¿Sí me escucha? Ya. Ahora sí, sí me escucha, Hola, ¿verdad? hola, Ok. hola. Volvimos. A ver, Sí te escuchaba, pasa que bloqueaste todos los micrófonos y no los podíamos, ¿cómo? que como bloqueaste todos los micrófonos no podía silenciar para contestarte. Pero sí se Yo no escucha y te se escucha escucho, perfecto. Miguel. ¿Me escuchas? Aló, aló, aló. No ¿Aló? ¿Me escucho a nadie. ¿Y los demás sí me escuchan? Sí, Miguel, yo te escucho, al Lo menos. escucho. ¿Ustedes me Y a escuchan? ella también la escucho, pero ella parece que no ¿Me nos escuchan? escucha. Sí se escucha. Bueno, problemas Ah, técnicos, de sí me verdad que esto escuchan. nos pasa a Ok, todos. gracias. No había leído las... Ok. Seguimos con, bueno, como seguimos con lo que es los métodos de anticoncepción, ya sabemos que, como dijimos, son los que están dentro de, obviamente tenemos el paciente tiene un derecho a solicitarlo, incluso si tenga hijos o no tenga hijos. Acá, mediante la ley 26.130 que dio el Senado de la Nación Argentina. Entonces tenemos la ligadura tubárica, como todos sabemos, es un método permanente o irreversible. Sin embargo, se podría hacer la reversión con una alta tasa de fracaso, pero bueno, consiste obviamente en la oclusión de lo que o la ligadura o la sección de lo que es las trompas uterinas a nivel de las trompas de falopio a nivel bilateral y puede ser una decisión incluso sin tener hijos, con paridad completa o lo que sea. Y obviamente es importante avisarle a la paciente que después de este procedimiento va a seguir obviamente ovulando, o sea, sus ovarios van a seguir su funcionalismo normal, que va a seguir ovulando, que va a seguir menstruando y que obviamente la parte de la libido no cambia. En cuanto a la vasectomía, un método también anticonceptivo permanente, donde vamos a tener lo que es la ligadura de los conductos deferentes, y que obviamente lo que se va a limitar, al igual que las trompas, es el pasaje de los espermatozoides que provienen de los testículos. ¿Ok? Se le tiene que decir también al paciente que obviamente después del procedimiento él va a seguir eyaculando, obviamente que no va a tener semen, pero no van a tener espermatozoides, ¿ok? Que no va a producir embarazo. Aquí tenemos una fotito, ¿verdad? Aquí están las dos trompas uterinas, una fotito muy merita, muy esquemática, ¿verdad? Y el conducto deferente, ¿ok? Como les dije, acá lo pueden tomar, tienen este libro que es Métodos Anticonceptivos Guía Práctica para Profesionales de la Salud. Es sumamente bueno, es un plan, como les dije, este es un plan nacional, es del Ministerio de Salud de la Nación. Es bastante bueno, es muy leíble, es muy práctico. ¿Ok? Les comenté que les iba a comentar lo que son los métodos de anticoncepción, los métodos que llamamos conductuales o de estilo de vida, donde obviamente uno es la abstinencia, ¿verdad? El otro sería el coitus interrupto, que tienen muchísima menos eficacia que lo que son los métodos que ya conversamos, el método del calendario o método del ritmo y el MELA, que sería el método de la lactancia materna, con eficacias inferiores a lo que son los métodos anticonceptivos hormonales o de barrera. Perdón, de barrera, hormonales y mecánicos. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a cada paciente, ¿qué método elegir? Ahí vendría la pregunta importante que se hace la paciente cuando va a la consulta y que es la parte importante donde nosotros tenemos que darle toda la asesoría respectiva del método. Lo ideal es que sea un método, ¿verdad? Que la elección de ese método esté condicionado a qué es lo que quiere la paciente. Es una paciente que no tiene una pareja fija, una pareja de esposo, una pareja continua, lo que quiere y tiene parejas habituales, lo ideal sería métodos de barrera porque preveniríamos lo que eran las infecciones de transmisión sexual, ¿verdad?
Si es una paciente que tiene menstruaciones dolorosas o que tiene mucho sangrado menstrual, podríamos darle un método anticonceptivo hormonal, ya sea oral, inyectable, si de acuerdo a la facilidad de su uso, que sea fácil para la paciente, que prevenga, por supuesto, los embarazos y que depende de lo que ella quiera, tener una hormona, porque bueno, hay muchos mitos con respecto a las hormonas. Las pacientes a veces les preocupa esto, como dice allí, obviamente es una decisión personal que tiene mucho que ver con lo que es la edad, la paridad y el tiempo, ¿verdad? Y aquí siempre, siempre, siempre tenemos que estar nosotros explicándole, dándole las ventajas y las desventajas del método. Ok. El método ideal podría ser aquel que reuniese la eficacia absoluta, que no tenga ningún fallo, casi ninguno tiene ningún fallo, de fácil uso, que no interfiera en la espontaneidad y la calidad de las relaciones sexuales y que proteja frente a las infecciones de contagio sexual. Que como dijimos anteriormente, el único método que previene las infecciones de transmisión sexual son los métodos de barrera al preservativo masculino. En este caso, ¿verdad? Vemos en este cuadro donde vemos que el porcentaje de mujeres con embarazo no planificado dentro del primer año del uso, con lo que son los que vimos hoy y los que están dentro del plan de salud sexual y procreación responsable, los anticonceptivos en la parte donde dice uso perfecto quiere decir que no tiene ningún pelón de parte de la paciente. Son bastante bajo las posibilidades de quedar embarazada, un 0.3% con los anticonceptivos combinados o de progestina, como lo podemos ver. En el caso del implante es 0.05%, en el caso de los DIU 0.6 y 0.2%, bastante bajo con lo que es el liberador de levonorgestrel y así sucesivamente. Casi todas se manejan entre en 0.05 a un 0.6%. Cuando la paciente toma las anticonceptivas, es importante respecto a los anticonceptivos orales, no tanto con los combinados, pero sí los que son solo progestágenos, que debemos decirle a la paciente que debe tomarlo a una hora exacta a las 24 horas. A diferencia de los anticonceptivos orales combinados. Si pasan más de 27 horas entre una toma y otra de los progestágenos, la paciente tiene que cuidarse con métodos de barrera. Y esto es importante, darle todas estas asesorías a la paciente, incluso que después de iniciar lo que es un método anticonceptivo, en cuanto a anticonceptivos hormonales se refiere, la paciente debe durar entre 7 y 10 días cuidándose con un método de barrera. Eso es iniciando el método, ¿ok? Y obviamente explicarle también los efectos adversos que la misma puede tener con respecto a los efectos adversos que la misma puede tener y que generalmente todos son iniciales, o sea, son en los primeros meses, generalmente los primeros 3 meses, posterior al inicio de la toma del mismo método. ¿Ok? Hay un disco, ¿verdad? O rueda con los criterios médicos, que es muy importante. Es bastante importante tenerlo en el consultorio, porque es un disco que tiene los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. Es del 2015, pero sin embargo vemos que con este usted simplemente lo que va a ver son las condiciones de esta paciente. Por ejemplo, en el caso de una paciente nulípara o una paciente adolescente y varias patologías que en este caso, ¿verdad? Las tiene el disquito, ellos le van a dar una categoría a cada cosa. Incluye infecciones, que haya tenido infecciones de transmisión sexual, que tenga VIH, que tome algún tipo de medicamento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las mismas le van a dar un criterio clínico donde usted, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, le va a dar una categoría que donde 1 y 2 sí puede usar el método, y eso está más que todo basado en medicina basada en evidencia, y un 3 y un 4 donde no debería usar el método. Esto es sumamente importante. Deberíamos siempre tenerlo en consultorio, sobre todo los que trabajamos con esa área, los ginecólogos, y en este caso, médicos generales, que también en este caso forman un rol importante en la parte de las consultas de planificación familiar.
Ok, en el caso de los efectos adversos de los anticonceptivos hormonales que son combinados o con solo progestágenos, más o menos los efectos adversos van a ser los mismos. Sin embargo, alteraciones o cambios en el patrón del sangrado, cefalea, que es muy importante, mareo, náuseas, que las pacientes refieren muchísimo a los trastornos gastrointestinales tipo náusea en el momento del inicio de la toma del anticonceptivo, mastalgia o sensibilidad mamaria, cambios de peso que podrían ser ya con estos anticonceptivos de bajas dosis. Es muy raro que la paciente presente cambios de peso, cambios de humor y acné, que con algunos mejora, ¿verdad? Dependiendo del efecto androgénico que tengan los mismos, o con algunos es peor, ¿ok? Y más que todo son los mismos tanto para combinados como para androgénicos, pero hay que, como para solo progestágeno. Pero hay que explicarle a la paciente que ellos mejoran con el tiempo, aproximadamente los 3 meses antes que ella cumple los primeros 3 meses del uso de los anticonceptivos, ella va a mejorar estos efectos. Y esto hay que decírselo, ¿sí? Porque no le vaya a atribuir estas causas o estos síntomas a alguna otra cosa. Esto es un estudio que realizaron en España, ¿verdad? Es bastante viejito, pero me gustó mucho porque explican más o menos en cuanto a la porcentaje de los síntomas, de los efectos adversos de estas pacientes, que fue mejorando muchísimo, o sea, fue empeorando muchísimo de acuerdo al tipo de progestágeno que se usó y la cantidad del estrógeno, ¿verdad? Al menos del estudio, las más frecuentes fueron ganancia de peso un 14%, cefalea, manchados irregulares, náuseas y pérdida del cabello en este grupo de las pacientes. Y en casi todos los que usamos en este programa tienen etinilestradiol y levonorgestrel el 0.7%, o sea, bastante bajo. En cuanto a el resto de lo que también tenemos con gestadenos, 0.7% y de acuerdo a la cantidad. Ok. Más que todo, creo que habían hecho una pregunta acerca de la edad, ¿verdad? De riesgo cardiovascular, que se aumentaba. Obviamente aumenta con la edad y puede aumentar con el uso de anticonceptivos hormonales combinados, como lo comentamos, pero si es una paciente sana que no tiene ningún cuadro clínico asociado, se podría usar hasta la menopausia, creo que lo comentamos. Generalmente, en el posparto hay que tener cuidado menor de los 21 días porque recordemos que ya la paciente tiene un riesgo de trombosis, ¿verdad? La parte de la coagulación y todo eso, y que eso se normaliza aproximadamente las 3 semanas posparto. Generalmente este cuidado hay que tenerlo con los anticonceptivos combinados que contienen los estrógenos, pero en el caso del implante, que lo habíamos conversado, y los solo con progestágeno se puede utilizar. Si tiene historia de embarazo ectópico, ¿verdad? ¿Verdad? Los anticonceptivos pueden obviamente no va a haber ningún cambio en esto. O sea, no tiene riesgo porque le va a producir anticoncepción y obviamente no va a tener riesgo de hacer un embarazo ectópico. Historia familiar de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar. Eso va a depender también, obviamente, si tiene una historia familiar como tal o un antecedente personal de algún evento trombótico. Obviamente hay que tener cuidado y lo ideal es no colocarlos en estos casos. Si tenemos una paciente que tiene un problema, una cardiopatía tipo valvulopatía, tampoco deberíamos no deberíamos pensarlo en el uso de anticonceptivos orales combinados. Si tiene cefaleas también deberíamos ver porque es uno de los efectos adversos más comunes, ¿verdad? Generalmente puede producir, como dijimos, patrones de sangrados irregulares, pero que generalmente esto tiende a mejorar con el uso del anticonceptivo. Si ya la paciente lo tiene, lo podría ayudar a mejorar. Si tiene alguna patología cervical, tampoco, se puede usar el anticonceptivo. Generalmente
En el caso del cáncer de mama, puede empeorar con el uso de los combinados, pero podríamos usar con solo progestágeno. En el caso del cáncer de endometrio, él reduce el riesgo de desarrollarlo, como lo dijimos, sobre todo los progestágenos, cuando se usan como por ejemplo el SUDI, que es un efecto directo, mejora muchísimo. ¿Ok? En el cáncer de ovario también lo puede disminuir, ¿verdad? Lo que es el riesgo de tener cáncer de ovario. También puede reducir lo que es estos son más que todo beneficios y algunos riesgos que debemos tomar, ¿verdad? Y bueno, y algunos otros que, bueno, que están perfectamente explicados en el libro que podemos estudiar. En el caso de las personas que tienen anemia ferropénica, pues en este caso, como disminuye la pérdida del sangrado menstrual, entonces pues mejoraríamos toda esta parte de la anemia. ¿Ok? Bueno, a medida que van pasando los años, pues los grandes inventos anticonceptivos van cambiando. En los años 1927 era la castidad, en el año 1967 era la píldora, y que era una píldora de alto contenido, era tan alto el contenido de hormonas que dolía todo, era un dolor de mamas, daba dolor de vientre, dolor de todo, y en el año 2007, bueno, a partir del año 2007 en adelante, lo que es el uso del Wi-Fi y las redes sociales, muy importante, han sido los métodos. Y bueno, aquí les presento la bibliografía, ¿verdad? Les quiero presentar también un videito pequeño corto que me quedó, la bibliografía bastante larga, porque hay demasiado para estudiar, para leer con respecto a esto. Y les quería presentar un videito, creo que corto, sobre lo que es la inserción del Mirena o del SIU, del sistema intrauterino o el endoso activo, que está bastante lindo también. Ok. Este tiene una inserción. No me da. Ok. Hijo, ¿por qué no me...? Hola, 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 dígalo. hola. Hola, hola. No. Ok. No me salí. No logro Indira, ¿tú nos escuchas? volver a entrar. Miguel, ¿Sí nos escuchas? ¿me escuchas, Miguel? Sí, yo te escucho perfectamente, pero no sé si tú me escuchas. Ok. Hola. Ah, ok, ya veo. Ya los veo acá. No había dejado de verlos. Ya va. Bueno, si quieres respondemos unas preguntas, Indy. Ajá. Hijo, ¿por qué no puedo entrar nuevamente cuando pongo el video? ¿Por qué no puedo entrar? No puedo entrar nuevamente para acá, para el Zoom. Ahí, mira, ahí está, ese cuadrito que está ahí arriba, doble. Que está cargando ahí, No puedo. Miguel, Sí, doctora, dígame. no puedo entrar. No sé. Bueno, Miguel. Ok. Pero yo veo allí en Estoy Mira. perdida con el Zoom. Pero tú nos escuchas. Compartir pantalla. Aquí está.
¿Sí ven el video? Sí, doctora. Ahora sí, doctora. Dos centímetros antes de, ¿verdad? Y terminamos de insertar. Ok. Aquí. Bueno, ok. Hola Indira, pues mira, qué genial, de verdad que te felicito por tu presentación, una presentación realmente bastante didáctica, buena, complementaria. Me llama mucho la atención eh, esos videos que colocaste, ya que son un buen complemento para lo que es la digestión de esta información. Yo tengo unas pequeñas preguntas
Ok, por ejemplo, por mi parte, con respecto a, durante mi ejercicio en la práctica de la colocación de estos dispositivos, siempre nos preguntan, doctor, ¿y cómo me aseguro yo de que esto esté bien colocado, de que esté bien puesto? Bueno, lo ideal, Eso lo puede te voy a responder a las responder con personas. una pregunta que acabo de ver que dice requisitos mínimos debo solicitar a una paciente para colocar el DIU. Bueno, si es lo ideal es que no sea en la primera consulta, que sea una paciente que venga con una historia clínica realizada, con una Papa Nicolau y un ecograma pélvico transvaginal, que lo traiga para que tú estés más confiado, más tranquilo. Obviamente tienes que verificar que la paciente no tenga infecciones. Una vez colocado el dispositivo intrauterino, es importante indicarle a la paciente que se realice una ecografía transvaginal control. Es importante saber, ¿verdad?, que lo que es el dispositivo intrauterino tipo T de cobre se ve totalmente diferente a lo que es el Mirena en cuanto a la ecografía. Generalmente la T de cobre se ve totalmente radiopaca, mientras que el Mirena deja como una sombra, ¿ok? No quiere decir que el dispositivo no está o se ha salido, sino que él deja es una sombra dentro del útero, ¿ok? Y lo importante con respecto a lo que es la T de cobre es que él debe tener una distancia perfecta de menos de 20 milímetros a nivel del fondo uterino, y eso lo describe el ecografista cuando le hace la ecografía. Si el dispositivo se encuentra a menos de 20 milímetros del fondo uterino, que así lo describe, está bien colocado, está bien inserto. Y el Mirena, no importa en qué sitio esté de la cavidad uterina, mientras esté donde esté, él hace su efecto. ¿Ok? Cualquier paciente que llegue a retirarse un dispositivo se lo puede colocar inmediatamente. O sea, puede llegar a retirárselo, tengo 5 años con un multiload o tengo 10 años con una T de cobre, me ha ido genial y me lo quiero volver a insertar. Tú se lo puedes retirar y se lo puedes volver a insertar, de lo que estoy leyendo, ¿ok? Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Hasta qué edad se puede colocar el implante subdérmico? Hasta los 24. Dijimos que gratuitamente en los centros de salud hasta los 24 años, ¿ok? Pero si se lo desea colocar a una paciente menor de 65 kilogramos y que no tiene ninguna contraindicación del uso de progestágenos, se le puede colocar hasta la edad que quiera. No hay problema. Lo que hay es que ver que individualmente hay que evaluar cada paciente. En el caso de lo que son la anticoncepción hormonal, hay que individualizar a cada paciente, ¿ok? Es importante. Y lo otro es revisar bastante, o sea, le digo, bueno, veo que no sé si hay hay muchos médicos generales, otros especialistas de lo que yo veo, pero hay que estudiarse bien la técnica y quitarse un poquito el miedo, porque realmente uno aprende es haciendo. Si uno no hace, no aprende. Uno viendo, aprende, pero más aprende cuando empieza a hacer la práctica, ¿ok? A veces hay que quitarse el miedo sabiendo bien la teoría, o sea, el ejercicio, la teoría del procedimiento, uno hace, y así es que empezamos haciendo, ¿ok? Quitarse un poquito el miedo. Aquí, la colocación de la primera dosis de inyectable es con el ciclo menstrual como en el oral, es una pregunta. Mira, los anticonceptivos hormonales se pueden usar con el ciclo fuera del ciclo. ¿Qué pasa? Que lo ideal es hacerlo con el ciclo menstrual, empezando el ciclo menstrual. Yo en mi caso, personalmente lo hago el 5.º día menstrual. Si a la paciente le dura 5 días la menstruación o si son 3 días, lo hago el 3.er día menstrual. Porque yo estoy segura que la paciente no está embarazada y no tuvo un sangrado ni nada por el estilo. En el tema de los anticonceptivos, si uno no tiene en la consulta ecografía, debería solicitarle a la paciente al menos una prueba de embarazo de orina antes de iniciar si no tiene la menstruación, ¿ok? Pero se puede iniciar con o sin la menstruación. Es indiferente, pero uno siempre escoge iniciarlo postmenstrual, en este caso el anticonceptivo. Ahí, como les dije,
Es muy importante en el momento que una paciente llegue, que se olvidó la toma de algún anticonceptivo, recomendarle que haga el día siguiente la toma de la grajea que faltó, y en la noche, al momento que se recuerde, en la noche la grajea que le toca, y que al menos 7 o 10 días se cuide con métodos de barrera. Okay, porque nos llegan muchos pacientes que o nos llaman o nos llegan que se le olvidó la pastilla, obviamente, y la puede tomar al día siguiente, porque definitivamente lo olvidó. Tenemos que esperar que una nueva menstruación, obviamente, hacerle una prueba de embarazo a esta paciente, una nueva menstruación para volver a indicar el método anticonceptivo, y ya perdió la continuidad, obviamente, del mismo. Preguntaron aquí que si el Implanon dura 3 años o 5 años. El Implanon dura por 3 años, pero en los estudios que se han realizado se ha observado que el efecto anticonceptivo del mismo dura por 5 años. Incluso una vez que usted lo retira, a la paciente tarda un poco de tiempo para regularizar su ciclo menstrual. Si hay una paciente hay una pregunta que dice que una paciente con obesidad mórbida, lo ideal es que no sean métodos hormonales. Lo ideal es que sea un método mecánico como un dispositivo intrauterino, en este caso. Aunque con obesidad mórbida probablemente hace ciclos anovulatorios y no ve menstruaciones. Tienen muchos trastornos menstruales las pacientes obesas. Sin embargo, si se quiere cuidar con algo, se debería cuidar con un método tipo mecánico. En este caso, un dispositivo. En pacientes nulíparas con años de ingesta de anticonceptivo oral, ¿a qué terapia anticonceptiva lo puedo rotar? Siendo alérgica al látex, tomando en cuenta que sufre también de varices. Nulíparas también podrían usar, o sea, en el caso de las pacientes que no está como tal contraindicado con las varices, dependiendo de la edad, el uso de anticonceptivo. Pero si la quieres cuidar, ¿verdad? Y evitar cualquier tipo de evento trombótico, le puedes colocar un dispositivo mecánico. No importa que sea nulípara. En las nulíparas no está contraindicado el uso de dispositivos intrauterinos. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es la indicación de los anticonceptivos de 24 comprimidos y de cuánto sería el periodo de descanso? Igualmente, son muy pocos los que traen 24 comprimidos, sin embargo, el periodo de descanso sería igual por 7 días, ¿ok? Y los blisters de grajea anticonceptiva que traen 28 anticonceptivas, generalmente tienen 7 que son de placebo, y este placebo es simplemente para no olvidar o para mantener el hábito de tomar la anticonceptiva y que no se pueda olvidar. A veces estos de placebo también pueden traer un poco de anticonceptivo, muy poca cantidad, o incluso hay unos que vienen con ácido fólico y hierro, ¿verdad? Para ayudar con lo que es a aumentar la hemoglobina, la parte de hemoglobina de la paciente. Indira, bueno, no lo he visto, pero están hablando del implante subdérmico si a partir de los 14 o hay una edad específica que se empiece a colocar el Implanon. Se sabe que es hasta los 14, perdón, hasta los 24, pero a partir de qué edad se empieza a colocar. Depende, si a usted le llega una paciente de 15 años o de 14 años que le dice que quiere cuidarse y le puede colocar ese método, se lo puede colocar. No hay ninguna contraindicación, solamente con el peso. Con el peso hay que cuidarse. Buenísimo. Los implantes subdérmicos no tienen relación. Hay una pregunta si tienen relación con el cáncer de mama. No tienen, porque son solamente progestágenos. ¿Okay? La bibliografía se la recomendé. Ok, ya va. Hay una pregunta que vi que no recuerdo si la contesté con respecto a los dispositivos intrauterinos. Ok. Bueno, doctora Indira, queda menos de un minuto. Vamos a aprovechar este tiempo para ir despidiendo esta charla del día de hoy. En nombre de la Junta Directiva de ACMBNAR, queremos darte las gracias por haber participado el día de hoy. Muy excelente tu charla. Pues si quieres dar unas últimas palabras, invita